Este, Buenas tardes, maestra. Soy Pablo Iván Aldrete Vázquez. Este va a ser mi reporte de lectura de la página 36 a 47 sobre el libro relacionado al conflicto. Dicho libro, pues, corresponde al capítulo 2, si no mal recuerdo. La lectura comienza dejando en claro que es un conflicto. Aunque hay como muchos conceptos sobre lo que es el conflicto, el libro lo plantea como que la condición para el conflicto surge de la inconformidad o disparidad entre dos partes. Dichas partes pues tienen que ser humanas o tienen que ser un grupo porque, como bien lo mencionó usted en clase, pues si no fueran humanas sería un problema porque los problemas son pues provienen de máquinas o conceptos, no de personas. Entonces mencionaba que para que el conflicto surja, pues tiene que haber una inconformidad, una disparidad entre dos partes o más. La lectura menciona también que el conflicto se puede ver desde otra perspectiva y en lo largo de la lectura se mencionan cosas como el conflicto visto como un sistema. También se mencionan las condiciones para que exista el conflicto e incluso se menciona una parte que a mí me resonó más y fue la que más me interesó, que era la del conflicto se perpetúa a sí mismo. Entonces, empezando por la parte de que el conflicto se puede ver como un sistema. Aquí decía que aunque no es tan efectivo, una manera de ver el conflicto es desde la parte de los sistemas. Puede ser un sistema de comunicación, un sistema social. Entonces decía que el conflicto como sistema se puede analizar también desde el punto de vista de una estructura, iniciando por qué es lo que causa el conflicto, si es posible resolverlo y también cuál es la base del conflicto, de dónde proviene. Porque ponía ejemplos relacionados con el conflicto, como por ejemplo el de la empresa en la que había varias áreas en conflicto y que este conflicto pues provenía de una razón que era pues mínima, pero que fue creciendo debido a las rencillas personales y que el conflicto ya no cabía en el origen en sí, sino en las acciones que terminaron haciéndolo más grande. Entonces, al resolverlo, habría que ir al origen de ello. Y aquí menciona que dicho conflicto, pues, visto como un sistema, podría verse estructural, entonces ver desde dónde viene, que en este caso, como ejemplo, podría ser que viniera desde un fallo de comunicación alguna vez que a una de las áreas se le pudo pasar hacer un reporte a tiempo y a partir de ahí empiezan juicios y lo que el libro llama un conflicto encadenado, que es cuando una parte tiene un problema con la otra y en este caso podría ser un supervisor tiene un problema con otro supervisor de otra área y dicho problema o dicha opinión se pasa a los demás colaboradores. Entonces se convierte en un conflicto en cadena porque los demás colaboradores se empiezan a meter en dicho conflicto en el que en un inicio tal vez no estaban implicados o tal vez ellos no tienen una opinión real, sino que es una opinión vista como unidad, como área. En estos casos, el libro proponía que había que primero abrir la comunicación, estar abierto al compromiso y como ya mencioné, el ver desde dónde proviene. También mencionaba que las condiciones para un conflicto pues tienen que ser que haya una una dependencia interpersonal, o sea, que para que haya un conflicto pues primero te tiene que interesar el conflicto, aunque parezca un poco contrario. Para que, por ejemplo, a mí me moleste lo que haga otro compañero, pues tendría que interesarme lo que está haciendo, si no, no habría el conflicto, si no simplemente lo ignoraría. Así es como lo entendí yo. También menciona más adelante un punto que fue el que a mí más me interesó,
que era el de que el conflicto, hay teorías, bueno, aquí decía, explicaba que era una teoría, que el conflicto se perpetuaba a sí mismo para el avance. Lo que yo extraje de esto, combinándolo un poco con mis pensamientos, es que finalmente para que en la humanidad, en un grupo, en una cultura, en un país, incluso en una relación, haya un avance, pues primero tiene que haber algo que mueva lo que ya está establecido, que se menciona en el libro como el status quo. Habrá quien lo quiera mantener así y habrá quien lo quiera cambiar. Entonces ahí surge un conflicto. Y este se puede ver de manera destructiva o constructiva. De manera destructiva, pues mencionaba que había una visión tradicional en la que la gente lo interpretaba el conflicto como una manera de perder, como una manera en la que tú estarías inconforme o estarías incómodo con el enfrentamiento. Luego mencionaba que había una manera más neutral de verlo, en el que podía ser bueno o malo dependiendo del contexto del conflicto. Y luego decía que había otra manera de verlo que era una manera constructiva, en la que el conflicto es una oportunidad de entendimiento. Entonces, si nosotros lo vemos de la manera correcta, que puede ser la segunda o tercera manera, el conflicto es necesario para que haya un cambio y un avance. Entonces, si se lleva a cabo de manera o se ejecuta de manera constructiva, el conflicto puede causar un cambio, pues, bueno para todos porque es un ganar-ganar. Y para que haya un ganar-ganar, pues primero tiene que haber una o dos partes dispuestas. Entonces aquí es donde entraba lo que el libro llamaba el compromiso, de estar dispuesto a escuchar y pues también estar dispuesto a dialogar, a pues sí, a negociar. También mencionaba el libro que pues igual había cosas que no se podía negociar, como por ejemplo cuando la otra parte simplemente no estaba interesada. Y por interesada no me refiero a que esté interesada de buena manera, sino que en sí no le interesa el conflicto para nada, no tiene conflicto, la otra parte es tuyo interno. Entonces en ese caso el conflicto tendrías que lucharlo tú solo y tendrías que ver desde dónde viene porque no puedes pues luchar una batalla de uno. Em, pero volviendo al tema me desvío un poco. La parte que a mí me gustó que mencionaba el libro es que planteaba que el conflicto creaba avances y el conflicto se perpetuaba a sí mismo porque era necesario el enfrentamiento para tomar en cuenta qué era lo que se necesitaba cambiar, que hubiera algo que ya era hora de avanzar. Entonces, como ejemplo propio, yo lo podría ver en el sentido de una relación, cuando a lo mejor hay ya monotonía o hay algo que a la otra persona nunca le gustó y eso con el tiempo genera una inconformidad, no puedes simplemente ignorarlo, pues es necesario el enfrentamiento. En este caso, el enfrentamiento puede ser un diálogo, incluso una discusión mientras no pase a la agresión, o simplemente el mencionarlo. Entonces, al tú tener este conflicto o este enfrentamiento, generas que la otra persona esté consciente de tu postura y tú estés consciente de su contrapostura. Entonces, pues se genera una coerción o un acuerdo en el que ahora la relación avanza otra vez evoluciona. Eso también se puede llevar desde mi perspectiva a grupos y se puede llevar incluso pues a gran escala como entre naciones. Como conclusión de esta lectura, yo puedo decir que me agradó bastante, principalmente dos cosas, que era el poner el conflicto desde una perspectiva más como un sistema, una estructura, y también el concepto de que el conflicto se perpetúa a sí mismo, se intenta mantener a sí mismo, em, pero de igual manera hubo otros puntos que considero que son enriquecedores para la lectura, como por ejemplo la propuesta que hacía de que había tres maneras de ver el conflicto, cómo surgía el conflicto y cuáles eran las condiciones para que éste se mantuviera, y los ejemplos, el ejemplo de la moneda sobre que ahí podrías tú entrar al conflicto, ¿no? Viendo primero si podías tomar el riesgo o no, también me agradó bastante. Y esa sería todo mi reporte, mi ensayo sobre esta lectura. Muchas gracias.